pasado, de Menzies, ayer y hoy. El país está parado. Y esto, que con el transcurrir de las horas podrá tener algún movimiento de algún automóvil particular, es un síntoma de una Argentina que no tiene respuestas, pero que no tiene respuestas históricas, porque si tomamos lo que hemos llamado el regreso a la democracia, una democracia que muchas veces hemos dicho que es fraudulenta, porque no es representativa de lo que la gente elige y vota, en esta democracia fraudulenta, después que se fue la última dictadura, es decir, en los últimos 35 años, hemos batido un récord que debe ser mundial de paros generales. Y esto viene a cuento de cuando los oyentes llaman y dicen qué hacen los dirigentes sindicales, qué hacen los movimientos obreros, qué hace el movimiento obrero, qué hacen las agrupaciones gremiales, qué hace la CGT. Y entonces, en 35 años, hubo una enorme cantidad de paros generales, 43. Es decir, que tenemos una tabla, quizá récord mundial, donde la disconformidad de los trabajadores se ha manifestado en todos los gobiernos de todos los signos políticos para desmentir aquello de que el movimiento obrero solo le para a los gobiernos no peronistas. Y frente a esta realidad, nosotros debemos preguntarnos por qué en una Argentina que tiene todo por hacer, hubo tantos paros generales. Y es allí entonces donde vamos a empezar a encontrar el hilo de lo que tantas mañanas hemos comentado acerca de una necesidad de ordenar a nuestra comunidad con objetivos que no están claros y que Perón expresara en la mitad del siglo pasado cuando habló de la comunidad organizada. Es decir, en este desorden triunfa la anarquía, y la anarquía se manifestó en forma violenta ayer para permitirle a todos los noticieros de televisión que en lugar de hablar de la multitudinaria concentración de la Plaza de Mayo, hablaran de un episodio de violencia registrado por algunos jóvenes que misteriosamente vuelven a instalarse como la noticia principal para que todos los noticieros e informativos de esa hora, la hora del regreso, estén cubriendo con mayor importancia un episodio de violencia con bombas Molotov en una entidad de gendarmería, una mutual de gendarmería, en lugar de la magnitud contundente del pueblo movilizado que ayer volvió a manifestarse no solamente en Buenos Aires, sino en varias ciudades del país. Claro, en este toma y daca, mientras anoche el presidente en Estados Unidos asistía a una cena de gala en la misma mesa que la ahora viene a ser la ministra de Economía argentina, Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, mientras recibió un premio por su esmero sobre su actividad de sacrificio con el pueblo argentino, y mientras en inglés decía que estaba preparado para la reelección, en la Argentina todos, hasta los que lo votaron, estaban viendo que una manera de quejarse era la protesta de un paro. Y hoy paran los que lo votaron y los que no lo votaron. Y entonces nos tenemos que preguntar si la herramienta del paro general resuelve algo. No, no resuelve nada. Pero ¿saben una cosa? Ayer quedó de manifiesto, en el acto que se efectuó en Plaza de Mayo, dos hechos significativos. Cuando presionan los empresarios, cuando presionan los bancos, cuando presionan los poderosos, el gobierno de Macri cede. Pero cuando los trabajadores, los humildes, los que más precisan, necesitan, se endurece. Entonces, este paro no lo hacen los trabajadores, este paro lo hace la política económica de Macri. Dicho esto, y haciendo un repaso
a la historia de los paros, a los gobiernos que llegaron con el voto peronista, a Menem en los primeros 6 años y medio le hicieron 4 paros. Y en los 4 años posteriores le hicieron otros 4 paros. A Eduardo Duhalde, en 1 año y medio le hicieron 3 paros. A Néstor Kirchner, en el 2007 le hicieron 1 paro. A Cristina Fernández en el primer periodo no le hicieron ningún paro, y en el segundo, cuando dijo vamos por todo, le hicieron 5 paros. Después, a los gobiernos que no llegaron con el voto peronista, 13 paros a Alfonsín, 9 paros a De la Rúa, y este que es el 4º paro a Macri. De los 13 paros de Alfonsín hay que establecer que lo empezó Alfonsín, cuando pretendió modificar las condiciones laborales, el organigrama sindical, y por la ley Mucci, un socialista que era ministro de Trabajo, y por un voto no ocurrió, casi ocurre, de que el sistema sindical argentino dejara de funcionar a pedido justamente de aquellos que necesitaban tener un movimiento obrero claudicante. De manera entonces que todo esto que nos está pasando es imprescindible y necesario que lo veamos en el contexto, repito, simplemente por tomar el regreso de la llamada democracia, 35 años. Y entonces tenemos que hasta la llegada de Macri hubo 39 paros, y este es el 4º paro al gobierno de Cambiemos. Ahora, cada paro arroja una pérdida muy importante para un país y produce una serie de inconvenientes que pagamos todos. Pero ¿saben una cosa? En la timba financiera que hacen los que la gente no eligió, o sea, los que ponen a dedo los que sí eligió la gente, o sea, los presidentes que tienen el voto popular, que ponen a dedo a los funcionarios, ministros y demás, esos que nadie votó, en un pase mágico nos hacen perder mucho más que los 2.500 millones de dólares que se pierden hoy. Ahora, es una respuesta al paro y también una válvula de escape. Cuando la sociedad pedía, la CGT tiene que hacer algo, tiene que apurarse, el objetivo era buscar la fecha, y la fecha es hoy, porque hoy va a hablar en Naciones Unidas el presidente Mauricio Macri, después de reunirse con Trump y con las autoridades del fondo, y de salir otra vez a mendigar auxilio económico, porque el gobierno de Cambiemos vino a gobernar con deuda. Trajo como único objetivo endeudar a la Argentina. Y además, está produciendo la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, sin ni siquiera sonrojarse. Y en este verdadero despilfarro y en este verdadero ahogo a los trabajadores, han destruido a la industria nacional y le han creado dificultades a todos, simplemente porque se les ocurrió libertad de importación mientras los países se cierran. El mismo Trump, al que Macri ayer le agradeció el apoyo brindado, cerró la economía norteamericana para fortalecerla, y nosotros nos abrimos para, como dicen los muchachos, para que nos goleen de afuera. Es decir, estamos importando absolutamente las cosas que hacemos en la Argentina, y por lo tanto se caen entonces en la Argentina las pymes, que son las mayores que dan empleo, las mayores empresas que dan empleo, y además se frustra el comercio, y además se cierra por falta de consumo todos los días una empresa pequeña, un comercio, o simplemente un trabajador que se queda sin su sustento. Esta política que no quiere cambiar el gobierno, que no la va a cambiar y que pretende ser reelecta por el voto ciudadano. Es decir, Mauricio Macri se abroquela en un 25 o un 30% que lo puede estar acompañando, a pesar de tener un 75 o 70% de la población en contra, porque ve que los que están en contra son una anarquía política, social y sindical.
Y en esa anarquía, con esa minoría, se puede gobernar a una mayoría. La Argentina chica, la Argentina de 10 millones, que imagina y piensa cambiemos, se está cumpliendo inexorablemente. En el camino quedan los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los jubilados, los que perdieron el trabajo, pero no les importa porque para la geocracia oligárquica es simplemente una planilla Excel. Lo manejan como en una empresa, ganancias y pérdidas, como si el gobierno se pudiese manejar de esa forma. Y frente a esto, la protesta social que crece termina en una tremenda coincidencia ayer de los más diversos sectores políticos, y llama poderosamente la atención que Hugo Yaskin, formado en el Partido Comunista, que el dirigente bancario formado en el radicalismo reivindicaran a Perón y Evita. Es decir, cosas que no hacen los peronistas, lo hacen aquellos que no vienen del peronismo porque evalúan en el tiempo y en las formas aquel magnífico gobierno social de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, que permitió a la Argentina lograr y tener dignidad. Y así, mientras Palazzo aprovechó y metió en la bolsa a Alfonsín porque era radical, así como Yaskin lo puso a Cristina y a Néstor porque estuvo de acuerdo con ellos, pero ambos, que no son peronistas, reafirmaron y arrancaron con Perón y con Evita. Es casi un mensaje absolutamente hacia el peronismo disperso que le están dando los que no vienen del peronismo. Los que le han dicho, ustedes que tienen una verdad filosófica e histórica, ¿por qué no la aplican? Está paralizado el país. No es bueno. Claro que no es bueno. Pero ¿saben una cosa? Macri paralizó el trabajo, agrandó la cantidad de desocupados, ya lo van a conocer cuando se dé el índice de la nueva cifra, aumentó la pobreza. Y entonces, frente a eso, la sociedad se expresa en una silenciosa protesta, aunque ya grupos de la izquierda, grupos trotskistas, en este mismo momento están cortando el puente Pueyrredón. Es decir, mientras grupos políticos se movilizan en una ciudad quieta para producir cortes, hay anuncios que también habrá un corte en el Posadas, otro corte en la bajada de Henry Ford, la calle que se llama Henry Ford y la Panamericana, en Puente Saavedra, es decir, en distintos lugares. Más allá de eso, el país está inmovilizado. No hay vuelos, no hay movimiento portuario, no hay trenes, no funcionan los trenes, no funcionan los subterráneos, no funcionan los colectivos, ni corta, de larga, ni de media distancia, no hay combis. Los peones de taxi no trabajan, solamente están trabajando los de la Federación de Ibarra, un dirigente como tantos otros que después se los voy a nombrar, que firmaron una solicitada increíble con el sello de las 62 peronistas diciendo nosotros nos adherimos al paro. Son 4, después se los voy a decir quiénes son. Por eso no es bueno que un país no trabaje, pero también tienen que entender que el que no quiere que el país trabaje, o que trabaje menos gente, o que trabaje gente por menos salario, es Mauricio Macri, el ingeniero presidente que vino a cambiar la Argentina, y la está cambiando. Ha creado más pobres, menos trabajos, menos industria nacional, más importaciones y más dependencia. El país le contesta con un paro nacional.